Después de tanto esperar, escuché una voz del cielo, potente como un trueno, como aguas del gran mar. No existían dudas, podía oír al coro cantar, y un ángel vino a mí, y entonces me sonrió. No puedo esperar para heredar mi hogar, conforme a la promesa por la que luché. Veré a mis amados y junto a Jesús cantar. Es algo increíble que mis ojos puedan ver la gloria del Señor Jesús, su espléndido poder. La iglesia preparada está, esperando su redención. La espera terminó, mi nombre Dios llamó. No puedo esperar para heredar mi hogar, conforme a la promesa por la que luché. Veré a mis amados, Cristo descansaron. En ese coro quiero yo estar y junto a Jesús cantar. Muy pronto abrazaré a mi buen Salvador, lloraré y cantar, pues el día al fin llegó. No puedo esperar para heredar mi hogar, conforme a la promesa por la que luché. Veré a mis amados que en Cristo descansaron. En ese coro quiero yo estar y junto a Jesús cantar. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos deseando un feliz sábado para todos ustedes. Queremos agradecer a Gustavo y a sus hijos por el himno maravilloso que ellos acaban de cantar. Hace unos minutos atrás estábamos adentro con Gustavo recordando hace 19 años atrás que estuvimos en este lugar cuando estos chiquitos todavía no existían y cuando Gustavo no se había enamorado todavía.
Y ya ha pasado el tiempo, hermanos, y para este servidor es un motivo de alegría y de agradecimiento a Dios poder estar en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes. ¿Ya se saludaron, hermanos? ¿Sí? ¿Ya se saludaron? ¿Saludaron a la persona que está a su lado? Yo le voy a pedir en este momento que usted le dé un abrazo bien grande a la persona que está a su lado. Pero quiero que sea un abrazo, a ver, no la manito ahí, no. Yo quiero que usted abrace a la persona que está a su lado, le diga qué alegría que estás con nosotros, qué maravilloso que haces parte de esta iglesia, porque hacemos parte, hermanos, de una maravillosa iglesia que se prepara para ir al reino de los cielos. Esa es la razón por la cual estamos aquí, y hoy es un día de alegría porque es el día sábado, es un día extraordinario, un día en que tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros en este lugar. ¿Ustedes creen que Dios está con nosotros, hermanos, en este lugar, en esta mañana? Ok, Dios les bendiga, hermanos, gracias. Para nosotros como familia es un placer estar aquí, también de parte de mi esposa y de mis hijos. Voy a pedirles, hermanos, que ahí donde están, cierren sus ojitos, ahí sentados, y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, queremos agradecerte en este día sábado, porque tú eres nuestro Dios. Porque cuando en este mundo hay tantas personas, miles y miles de personas que no tienen esperanza, nosotros sí tenemos esperanza. Hace muchos años atrás, y para otros hace poco, tú nos has dado el privilegio de conocerte y de conocer tu palabra. Y desde el día, Señor, en que aceptamos a tu Hijo como nuestro Salvador personal, desde ese día nuestra vida ha tenido sentido. Hoy estamos aquí para darte la honra y la gloria que tú mereces. Estamos aquí para reconocer que tú eres grande. Estamos aquí para reconocer que sin ti no somos nada. Estamos aquí, Señor, para alegrarnos, porque hacemos parte de una familia, porque hacemos parte de esa familia, Señor, que en este mundo se prepara para estar contigo en el reino de los cielos. Señor, anhelamos aquel día cuando tu Hijo regrese. Deseamos que sea pronto, pero mientras eso sucede, Señor, permite que quienes estamos aquí podamos entender que tú eres la esperanza y la solución para cada una de nuestras vidas. En esta mañana hemos venido con corazones dispuestos para escuchar tu palabra, y deseamos rogar, Señor, que al abrir la Biblia, al leerla y al estudiarla, hoy tengas un mensaje especial para cada uno de nosotros. Si hay alguien, Señor, que hoy ha venido con algún problema especial, si hay alguien que ha venido, Señor, pero que su corazón está llorando por alguna circunstancia, permite, Señor, que hoy a través de tu palabra pueda encontrar esperanza para sus corazones, y que al regresar a casa vayamos con la seguridad de que tú has estado con nosotros, y también con la seguridad de la salvación que es en Cristo Jesús. Todo lo rogamos, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y vamos a ir al capítulo 15. Donde encontramos el texto en el cual estamos basando el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 3. Y la palabra de Dios dice así, hermanos. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: me acuerdo de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres y niños y aún los de pecho,
bueyes y ovejas, camellos y asnos. Saben, hermanos, que 1 de Samuel capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 3, contiene una de las órdenes más misteriosas que Dios haya dado en la antigüedad. Es más, estas órdenes o este tipo de órdenes se ha constituido en un problema para la fe de muchas personas sinceras. Porque hay muchas personas, hermanos, que se preguntan, ¿por qué Dios daba ese tipo de órdenes? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento le decía al pueblo de Israel, ve y mata, y acaba con todo, mata hombres, mata mujeres, mata niños, aún los de pecho, los bebés, y no te apiades, dice la orden, no te apiades, y acaba con todo, con asnos, con animales, con todo, quema, destruye? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento está diciendo, regresen a mí? Pero saben, hermanos, que para poder entender por qué Dios derramó y mandó matar y derramó tanta sangre, primero tenemos que entender qué es la vida. Entonces hay 3 ideas principales en el tema de esta mañana, y la primera idea es esta, hermanos: ¿qué es la vida? Y yo les hago la pregunta a ustedes: ¿qué es la vida para ustedes, hermanos? ¿Es 80 años que vamos a vivir en este mundo? 80 años que vamos a caminar, que vamos a respirar, que vamos a trabajar, que vamos a tener una familia. ¿Es ese periodo de tiempo que vamos a vivir aquí? ¿Saben ustedes que para la ciencia médica, cuando una persona, cuando un ser humano, su corazón para de latir o su pulmón para de respirar, entonces lo declara como muerto? Pero eso es para la ciencia médica. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la vida para ustedes? ¿Es un periodo de tiempo? ¿Es una función biológica del pulmón respirar y el corazón latir? ¿Saben que cuando Jesús estuvo en esta tierra, hermanos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? Y la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Cuando Lázaro murió y Jesús se encontró con su hermana Marta, entonces Jesús le dice a Marta, mira, yo soy la resurrección y la ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y en otra ocasión San Juan dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, hermanos, esto es vital que nosotros entendamos en esta mañana. ¿Qué es la vida? Vamos a entenderlo, hermanos. La vida no es un periodo de tiempo. La vida no es un espacio de 80, 90, 100 años que los seres humanos vamos a vivir en este mundo. Eso no es la vida. La vida, hermanos, no es una función biológica del corazón latir y el pulmón respirar. Escuchen bien, la vida es una persona. La vida es Cristo Jesús. Jesús dijo a través de su palabra que Él era la vida. Ahora vamos a seguir la idea de lo que estamos diciendo. Para que una persona esté viva en este mundo, tiene que tener a la persona vida que es Cristo Jesús. En el momento en que una persona se separa de la persona vida que es Cristo Jesús, ya no tiene más vida, por lo menos de la manera como Dios ve la vida. Cuando una persona se separa de Cristo, eso no se llama vida, hermanos. Aunque continúe respirando, aunque continúe trabajando, aunque continúe caminando, aunque vaya de aquí para allá, aunque tenga una familia, pero eso no es vida, no está vivo. Lo que un hombre vive separado de la persona vida puede llamarse de cualquier forma menos vida. Es un infierno, es una confusión, es una desesperación, es una búsqueda enloquecida de un sentido para la vida. Es buscar y nunca encontrar. Es querer ser feliz pero no encontrar la manera de ser feliz. Biológicamente, científicamente está vivo, pero una persona que no tiene a Cristo no está vivo para el reino de los cielos. Hace apenas un mes atrás estuvimos en campaña evangelística y estuve en Dorada. No sé cuántos de ustedes conocen Dorada, la iglesia de Dorada. Y uno de esos días que estuvimos allí conocimos la historia de un hombre para el que la vida no ha sido muy fácil. Y sentados en la sala de su casa, todavía recuerdo la escena,
él me decía, mire pastor, es que desde que yo nací la vida me ha golpeado demasiado. Y empezó a contarme toda su historia, cómo sus padres lo abandonaron, cómo lo dieron en adopción, la persona que lo recibió en adopción o la familia que lo recibió en adopción era una familia que practicaba la brujería, era una familia que estaba metida en todo ese mundo de hechicería. Él vio muchas veces cómo su padre hacía una cantidad de cosas feas y tenía cierto reconocimiento. Pero cuando este muchacho, en medio de la vida que le tocó vivir, llegó más o menos a la edad de 12, 13 años, entró en la drogadicción y tuvo que vivir una vida de desesperación. Estuvo aquí, estuvo en lugares, aquí viviendo en Bogotá, en las calles, me contaba todo lo que fue su vida. Tuvo una hija con una mujer con la cual no se casó, pero él, llorando ahora, me decía, pastor, lo peor de todo es que mi hija me odia. Es que es la única familiar que tengo en la vida y mi hija me odia. Y entonces él me dice, pastor, muchas veces he querido suicidarme. Muchas veces he querido acabar con mi vida pensando que la vida no tiene sentido. Y entonces apareció una frase, hermanos, que es la frase que quiero llamar la atención a ustedes. Él de repente me dice, mire pastor, la vida que yo vivo no es vida. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esa frase, hermanos? La vida que vivo no es vida. Pero ¿cómo que no es vida si está sentado conmigo? ¿Cómo que no es vida si está hablando conmigo? ¿Cómo que no es vida si me está contando su historia? Ah, mis queridos hermanos, porque hoy tenemos que entender que para que vivamos bien, para que la vida que vivimos sea vida, tenemos que tener a la persona vida, que es Cristo Jesús, dentro de nosotros. Si tú te separas de Cristo Jesús, puedes vivir de cualquier forma, pero eso no será vida de ninguna forma. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Adán y Eva en el Edén? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios le dijo a Adán y Eva, mira, Adán, hay un árbol del que no puedes comer. Pero la Biblia dice que Dios le dijo a Adán, mira, el día que comas de ese árbol, morirás. Y Adán y Eva comieron del árbol. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿murieron o no murieron? No, sí murieron, hermanos, pero continuaban respirando, continuaban caminando. Es más, estaban hablando con Dios. Dios vino y se encontró con ellos en el Edén. Pero ellos habían muerto porque se habían separado de la persona vida. Lo que los seres humanos viven, hermanos, en este mundo, separados de Cristo Jesús, no puede llamarse vida. Miren, en una ciudad como la que nosotros vivimos, donde existe tanto caos, donde hay tanta maldad, tú solo podrás vivir y estar seguro de que estás viviendo si tienes a Cristo Jesús dentro de ti. Si tienes a Cristo Jesús en tu vida, solo podrás estar seguro. Sepárate de Jesús y verás lo que sucede. Sepárate de Cristo Jesús y verás. Yo te hago una pregunta, querido, ¿para qué trabajas? Si trabajar no da felicidad a nadie, ¿para qué trabajas? Eso no es vida. ¿Para qué estudias? Si estudiar no llena el corazón, te hace sentir bien tener un cartón colgado en la pared, pero eso no es vida, hermanos. Hay cientos de miles de personas en este mundo que estudian, pero son las personas más infelices que existen en este mundo. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué te levantas cada mañana para ir, para salir? Pero mira, si tú estás unido a la persona vida que es Cristo Jesús, todo, absolutamente todo lo que tú hagas tendrá sentido. Serás feliz, vivirás la vida a plenitud. Tal vez ahora entendamos lo que sucedió con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo, cierto? La Biblia cuenta la historia del hijo pródigo. Dice que un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos se aburrió de estar en la casa de su padre y un día le dice al padre, mira padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, me quiero ir, quiero ser libre, estoy aburrido, ya no quiero estar más bajo tu gobierno. La historia continúa diciendo que el padre repartió los bienes, se los dio, el hijo se fue a una provincia lejana, vivió perdidamente. Es más, la Biblia dice que se gastó todo su dinero ¿en qué? En licor, en mujeres, en prostitutas, viviendo perdidamente. Pero cuando ese hijo, hermanos, regresó a casa,
el hijo, o mejor, el padre, en la charla que tuvo con el hijo mayor, le dice: mira, alegrémonos y gocémonos. ¿Por qué? Porque mi hijo, ¿estaba qué? Muerto. ¿Estaba qué, hermanos? Muerto. Pero ¿cómo así que estaba muerto? Si estaba gastándose el dinero en licor, si estaba gastándose el dinero con prostitutas, estaba muerto, dice el padre, y ha revivido. Ahora, ¿entiendes el concepto bíblico, hermanos? No podemos estar vivos si estamos separados de Cristo Jesús. Para el cielo, la vida no es una función biológica ni un periodo de tiempo. Para el cielo, la vida es una condición humana de tener a Cristo en el corazón. Si tenemos a Cristo dentro de nosotros, estamos vivos. Pero si Cristo no está dentro de nosotros, hermanos, no puede ser vida de ninguna forma. Entonces, la primera cosa, hermanos, en esta mañana que tenemos que entender es que la vida es estar con Jesús. La vida, hermanos, es estar con Jesús. Separado de Él no hay vida. Segundo, quisiéramos en esta mañana, hermanos, mostrar a través de la Biblia que estos hombres de los cuales leímos en 1 Samuel capítulo 15, que Dios dio la orden al pueblo de Israel para que entrara y acabara con todo el mundo y los matara, queremos mostrar que estos hombres no tenían vida. Estaban separados de la persona vida, estaban muertos, aunque continuaban respirando, aunque continuaban caminando. Quiero invitarles, hermanos, para que abran conmigo Levítico capítulo 18. Ahí en sus Biblias vamos a leer Levítico capítulo 18. Solo vamos a leer los 3 primeros versículos, porque de pronto algunos de los que están aquí se sentirían mal si leyésemos todo el capítulo. Levíticos capítulo 18, versículos desde el 1 hasta el 3. Miren lo que dice, hermanos. ¿Ya están ahí? Y Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Miren el versículo 3, hermanos. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Hermanos, este versículo 3 es increíble, porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo trajo para la tierra de Canaán, ahora Dios le dice al pueblo de Israel: miren, no haréis como hacían el pueblo de donde ustedes vienen y los estoy sacando, pero tampoco haréis como ustedes van a ver en todos estos pueblos, ni andaréis en sus estatutos. Ustedes pueden seguir leyendo, hermanos, en la tarde el versículo 18 de Levítico, léanlo en su casa. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, ¿qué es lo que hacían estos pueblos? ¿Cuáles eran las costumbres de estos pueblos? Miren, hermanos, hoy día vivimos en ciudades podridas moralmente. Hoy día vivimos en ciudades donde la moralidad ya no existe. Pero ni aún así alcanzamos a darle en los tobillos a lo que hacían esos pueblos. Ellos manifestaban abiertamente y a las claras toda la podredumbre moral que había en el corazón de ellos. Las prácticas que ellos tenían, los rituales que ellos tenían, todo lo que ellos hacían se manifestaba de una manera increíble. Todos los que vivían en Canaán habían perdido la vida desde hacía mucho tiempo, se habían separado de la persona vida y como resultado se degradaban más y más. Era una carrera enloquecida en la cual se degradaban y se degradaban. Buscaban satisfacer algo en su interior, pero eso hacía, hermanos, que se entregaran a placeres prohibidos, y entre más prohibidos mejor. Se deleitaban en el pecado, se deleitaban en lo malo de la vida y se sentían felices de hacerlo. La Biblia, hermanos, narra una cantidad de prácticas en las que ellos manifestaban todo lo que era la degradación moral que había en esos pueblos. ¿Saben ustedes que los descubrimientos arqueológicos antiguos, las pinturas que se encuentran, todo lo que está pintado en las pirámides de Egipto y en muchos otros lugares, muestran abiertamente lo que era la vida de esos pueblos en aquella época? Las pinturas, hermanos, eran solo sexo.
y no sexo de la manera como Dios lo ha dado para los seres humanos, sino que allí no habían límites, eran hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con animales, hombres con animales. Todo lo que sucedía alrededor de los pueblos de Canaán, hermanos, mostraba que ellos estaban separados, totalmente separados. Era un pueblo que ya no estaba vivo de la manera como Dios ve la vida. Ahora, yo quisiera mostrarles también la Biblia, hermanos, según la Biblia, que Dios tuvo mucha paciencia con ellos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tuvo paciencia, hermano? Nosotros creemos en un Dios que tiene paciencia, en un Dios que no toma decisiones a la ligera, en un Dios que es misericordioso, pero que también es un Dios justo. En ese es el Dios en el que creemos, ¿cierto? Y la Biblia, hermano, nos habla de un Dios que tuvo mucha paciencia con ellos. Quiero que abran sus Biblias. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Ustedes van a leer el capítulo 15 y en el capítulo 15 de Génesis ustedes van a encontrar la promesa que Dios hizo a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Lo conocemos, ¿cierto? Sal de tu tierra y tu parentela y entonces ve a la tierra de Canaán y yo haré de ti una nación grande. Pero hermanos, vamos a ir al versículo 15 y el versículo 16. Miren. El versículo 15 dice: y tú vendrás a tus padres en paz. Dios le está hablando a Abraham. Y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su ¿qué? Oiga, hermanos, ese versículo es increíble. Porque ¿qué es lo que el versículo dice, hermanos? El versículo dice que el capítulo 15 habla de la promesa de Dios con Abraham. Y ahora en el versículo 15, Abraham viene para enfrentarse o hablar con Dios y le dice: mira, Señor, tú hiciste una promesa para mí. Ahora te pregunto, ¿cuándo me vas a entregar la tierra que me prometiste? Y entonces Dios le responde a Abraham: mira, Abraham, te quiero decir algo, tú te vas a morir. Tú vas a ir al descanso en buena vejez, porque aún o todavía no ha llegado al colmo la maldad de los que habitan en la tierra de Canaán. Ahora, hermanos, si ustedes siguen leyendo Génesis, van a encontrar que pasaron 100 años y después de 100 años viene el hijo de Abraham. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham, hermanos? Isaac. Y ahora Isaac viene delante de Dios y le dice: Señor, ¿cuándo vas a cumplir la promesa que hiciste a mi padre? ¿Cuándo nos vas a dar la tierra de Canaán? Y la respuesta de Dios es: hijo, todavía no. ¿Pero por qué todavía no, Señor, si hiciste esa promesa a mi padre? Mira, hijo, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los que habitan la tierra de Canaán. Y pasan otros 100 años, hermanos, y ahora viene el hijo de Isaac. ¿Cómo se llamaba el hijo de Isaac? Jacob. Y Jacob viene delante de Dios y le dice: Señor, ¿cuándo vas a cumplir? ¿Cuándo me vas a dar la tierra que prometiste a mi padre hace 200 años atrás? ¿Cuándo lo vas a cumplir? Y la respuesta de Dios, hermanos, sigue siendo la misma: todavía no. Y yo me imagino, hermanos, a Jacob peleando con el Señor. Yo me imagino a Jacob discutiendo con él. De por sí Jacob, hermanos, cuenta la historia que un día se peleó con un ángel y no lo soltó hasta que ¿qué? Hasta que lo bendijo. Pero yo me imagino a Jacob diciéndole al Señor: Señor, ¿pero por qué todavía no? Eso es injusto, no cumples tus promesas. Le prometiste a mi abuelo que ibas a entregar la tierra por heredad. Y ahora Dios diciéndole a Jacob: mira, todavía no ha llegado al colmo la maldad de esos pueblos. Porque, mis queridos, Dios es un Dios que tiene paciencia. Y pasaron 300 años. Y ese pueblo, hermanos, sigue hundiéndose, sigue inventando. Y cuando ya no sabe qué inventar, hermanos, cuando ya está hundido, han pasado 300 años. Y ahora ya no viene Jacob, sino que viene el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto. Para decirle al Señor: Señor, ¿cuándo? Yo me imagino esas oraciones de los buenos hijos de Dios en Egipto. Señor, ¿cuándo vas a cumplir tu promesa? ¿Cómo permites que estemos esclavos en esta nación impía? ¿Cómo permites que estos hombres se burlen de nosotros?
¿Cómo has permitido, si somos tu pueblo, cuándo nos vas a entregar la tierra por heredad? ¿Cuándo vas a cumplir la promesa que hiciste a nuestro antepasado, nuestro padre Abraham? Y Dios diciéndole al pueblo de Israel: miren muchachos, miren queridos hijos, todavía no. ¿Pero por qué todavía no? Porque todavía no ha llegado al colmo. Y pasan 400 años, hermanos. Ese pueblo ya no tiene que inventar. Se hundió en lo más bajo de los seres humanos. Comienzan a aparecer enfermedades, comienzan a devorarse unos con otros, y el pueblo de Israel va delante de Dios 400 años después. ¿Cuándo nos vas a dar la tierra, Señor? Todavía no. Pasan 430 años, y ese pueblo, hermanos, que ya no tenía cómo hundirse más, y Dios sigue invitándolos, y Dios sigue diciéndoles: hijos, la solución está en mí. No se cansa de invitarlos. Pero un día, hermanos, Dios piensa: ese pueblo no puede continuar así. Ese pueblo no puede continuar así. La vida que viven no es vida. Los esperó más de 400 años, más de 4 siglos. Y entonces Dios piensa en su infinita sabiduría: ese pueblo tiene que parar de respirar, porque muertos están desde hace muchísimo tiempo. Solo que, hermanos, miren, veamos las cosas de una manera equilibrada. Hoy día nosotros vemos a un Dios sanguinario que derramaba sangre. Pero es bueno que usted y yo recordemos que en aquella época se vivía la cultura de la guerra. En aquella época, hermanos, la cultura que se vivía era la cultura de la guerra. Existían muchas formas para matar a las personas, muchísimas formas. La crucifixión era una de esas formas. Y ustedes, si han leído la Biblia y han leído, ¿saben algo, hermanos? Saben que la crucifixión era una de las muertes más crueles que existían. ¿Saben que existía una forma en que mataban a los esclavos? Y era que los amos tenían en sus fincas o en sus haciendas piscinas de pirañas. ¿Saben ustedes lo que son las pirañas, cierto? Y cuando un esclavo se portaba mal, o cuando un esclavo quería escaparse, o cuando ya no podían, sencillamente lo echaban a que las pirañas se lo comieran. O sea, existían muchas formas en que acababan con la vida de las personas. Pero la muerte a espada era la muerte más blandita que existía. Era la muerte más sencilla, por decirlo algo. Entre todas las maneras malas en que una persona podía morir, la muerte a espada era la muerte más rápida y la muerte más suave. Por eso, cuando Dios decidió, hermanos, que un pueblo, X o Y pueblo, dejara de existir, entonces, hermanos, Dios utilizó la muerte más blandita que existía. Y por eso, hermanos, es que la Biblia dice que Dios dio la orden y el pueblo de Israel entró, y por la orden divina acabó con esos pueblos. Pero, hermano, la verdad es que el pueblo de Israel no mató a nadie, porque esos pueblos estaban muertos desde hace mucho tiempo, desde el día en que decidieron separarse de Cristo Jesús, separarse de Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes piensan que Dios estaba sentado en su trono en el cielo y se reía mientras el pueblo de Israel entraba y mataba a tantas personas? ¿Esa es la imagen que usted tiene de Dios? ¿Usted piensa que para Dios era sabroso mirar cómo el pueblo de Israel entraba y acababa con las personas? Queridos, para Dios debió ser lo más difícil, después de haber esperado más de 4 siglos invitando a esas naciones, y tener que finalmente tomar la decisión de decir: hijos, por amor al mundo entero, es necesario que ustedes paren de respirar ya. ¿Hay aquí algún médico? ¿Algún médico? ¿No hay nadie del área de medicina? ¿Saben que cuando una persona adquiere una infección en alguna de sus extremidades y no se atiende esa infección, es peligroso que la infección crezca y llegue a tener una enfermedad que se llama ¿cómo? Gangrena, ¿cierto? Y la gangrena tiene la particularidad que va pudriendo y va creciendo, va pudriendo y va pudriendo. Ahora, cuando los médicos ven que una persona tiene gangrena, que hay una extremidad que está mal,
es necesario que los médicos tomen la determinación dolorosa muchas veces ¿de qué? De cortar la extremidad. ¿Y qué pasa, hermanos, si se corta pero la gangrena pasó? ¿Qué pasa? Hay que cortar más arriba. Y si la gangrena pasó, hay que cortar más arriba. Pero si la gangrena llega al cuerpo, hermanos, entonces ya no hay nada que hacer. Ahora, hermanos, Dios en su infinita sabiduría decidió y consideró que era mejor cortar el brazo llamado Canaán antes de que toda la humanidad se perdiera, antes de que toda la humanidad fuese degradada. Dios en su infinito amor, hermanos, esperó 4 siglos y entonces pensó, hay que cortar el brazo, hay que cortar el brazo. Y cuando lo hizo con la muerte más blandita que existía en la época. Algunos de ustedes se preguntarán, pastor, ¿y los niños? ¿Por qué los niños? Porque muchos de nosotros creemos que los niños son angelitos, ¿no? Por esa cultura católica en la que hemos sido educados, creemos, no, los niños son angelitos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de algo que se llama herencia genética? Ahora, ¿quieren ustedes imaginar niños heredando siglos y siglos de tendencia para la depravación? ¿Recuerdan ustedes a Sodoma y Gomorra? Sí, conocen la historia, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que los ángeles vinieron para visitar a Lot y a su familia? Y que cuando los ángeles llegaron, entraron a la puerta a la casa de Lot, y Lot cerró la puerta. ¿Recuerdan la historia? Y la Biblia, hermanos, literalmente dice que los hombres de la ciudad, desde el más viejo hasta el más joven, ¿eso incluye a quiénes? A los niños. Desde el más viejo hasta el más joven vinieron a la puerta de Lot y empezaron a golpear la puerta para que Lot sacara a los ángeles, para ellos conocer a los ángeles. Quienes están aquí saben a qué se refiere. Y entonces Dios hirió con ceguera a esos hombres. Y dice la Biblia, hermanos, que miren cómo era la gente de aquella época. Dios los hirió con ceguera, y en vez de ellos ahora enfermos decir, nos vamos para la casa porque estamos enfermos, dice que se fatigaban queriendo encontrar la puerta para entrar a la fuerza. Ahora, ¿ustedes se imaginan el tipo de niños que existían en aquella época? Eran niños, hermanos, que tenían una tendencia. Ahora Dios, en su infinita sabiduría, pensó, es mejor que los niños dejen de respirar ahora que son niños, antes de que crezcan, y las generaciones posteriores serán peores que las generaciones que estamos acabando. Queridos, Dios no es un Dios que guste de castigar a los seres humanos. Dios no es un Dios que se ría de ver cómo los seres humanos sufren. Dios no es un Dios que esté allí, hermanos, sencillamente riéndose mientras el pueblo de Israel entraba. Dios esperó a ese pueblo 400 años. ¿Y hoy día qué sucede, hermanos? ¿Qué pasa hoy día con nosotros? La Biblia dice que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, ¿cierto? Eso dice. Sino que Dios es ¿qué? Misericordioso. Y que Él está esperando que ¿qué? Que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántas veces hoy día vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿cuándo vas a volver? ¿Ustedes se lo han pedido al Señor alguna vez? ¿Se lo han pedido? ¿Cuántas veces vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿cuándo regresas? Estamos cansados, aburridos en este mundo, no queremos vivir más en este mundo, regresa pronto. Es más, hasta hay un himno que cantamos que parece un lamento cuando lo cantamos, porque dice, ¿cuánto aún? O bueno, antes de eso dice, tan cansados del vagar por el desierto estamos ya. Pero parte del himno dice, ¿cuánto aún? ¿Cuánto dista qué? Canaán. Hermanos, somos una iglesia que cree firmemente en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿cuándo te demoras? ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vas a cumplir tu promesa? A veces vamos como Abraham, o como lo hizo Isaac, o como lo hizo Jacob.
Y el Señor, hermanos, de alguna manera nos responde, todavía no. Y en esta mañana quisiéramos preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué todavía no? ¿Por qué todavía no si ya se cumplieron todas las señales de San Mateo capítulo 24? Si cuando queremos predicar, hermanos, de Mateo 24 ya no tenemos argumentos para decir como iglesia que algo hace falta. Yo no sé cuál es el adventista más antiguo que existe aquí. Por lo menos yo, hermanos, nací en el seno, no de un hogar cristiano, pero sí mi mamá siendo cristiana. Y han pasado muchos años, hermanos, muchísimos años escuchando que Cristo regresa. Y cada vez, hermanos, que me veo al espejo y que descubro una nueva cana, entonces indirectamente le digo al Señor, Señor, tanto tiempo ha pasado, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo? Cuando tenemos que enfrentarnos ante nuestras enfermedades, cuando tenemos que enfrentarnos ante el dolor propio de esta humanidad, ante los problemas, cuando tenemos que enfrentarnos al diario de la vida, indirectamente le preguntamos al Señor, Señor, mira, si hubieses venido nos habríamos evitado este dolor. Si hubieses venido ya, a lo mejor estaríamos en el reino de los cielos gozando. Pero hay un maravilloso Dios, hermanos, que en esta mañana nos está diciendo, mira, hijos, todavía no. Y a lo mejor, Señor, pero ¿por qué todavía no? Y ahora Él nos dice, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de esta tierra. ¿Cómo que no ha llegado al colmo la maldad de esta tierra? Digámosle al Señor, levántate con nosotros esta noche, ven con nosotros esta noche a la ciudad de Bogotá. Camina conmigo. ¿Cómo que no ha llegado a la maldad, al colmo la maldad de los seres humanos? Vamos a este mundo, queridos, a ver cómo los seres humanos noche tras noche se degradan en este mundo. Vamos a lugares donde los seres humanos van para una aparente distracción, pero lo que están haciendo es acabando con su vida, acabando con su mente, degradándose unos a otros. Cada noche, hermanos, en esta ciudad donde tú vives, mientras tú te vas a dormir, mientras tú estás descansando y crees que todo el mundo está descansando, suceden cosas que si tú te enteraras, taparías tu rostro de vergüenza de saber lo que sucede en este mundo. Nuestro mundo está lleno de ciudades degradadas totalmente. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de estar en una ciudad llamada New Orleans, en Estados Unidos. En New Orleans, en el mes de febrero, hay una fiesta, un carnaval, que se llama el Carnaval del Mardi Gras. Y el Carnaval de Mardi Gras no es más que los homosexuales de la ciudad saliendo para tener en la calle públicamente prácticas indecentes. Cuando el Mardi Gras llega, los hermanos adventistas del séptimo día de New Orleans hacen planes para salir de vacaciones e ir a un lugar donde sus hijos no vean lo que sucede en esa ciudad. Vivimos en ciudades, hermanos, podridas. Vivimos en ciudades donde no quisiéramos que nuestros hijos crezcan. Vivimos en lugares, hermanos, donde estamos cansados, estamos aburridos. Y cuando vamos al Señor para decirle, Señor, ven conmigo, a lo mejor el Señor nos está diciendo, mira, hijo, tu paciencia es muy pequeña. Tu paciencia es muy pequeña, porque por más malos que esos hombres sean, yo los amo, yo di mi vida por ellos y los voy a esperar. No importa cuánto tiempo más, no importa si un siglo más. La paciencia que como seres humanos tenemos, hermanos, es limitada. Pero yo quisiera decirles en esta mañana que así como Dios espera, llegará el día cuando por amor a la propia humanidad Dios dirá, miren hijos, llegó el momento de parar de respirar. Porque ustedes muertos están desde hace mucho tiempo, desde que decidieron no aceptar a Jesús como su Salvador personal. Miren, hermanos, el día que nosotros entendamos este tema, el día que nosotros entendamos la magnitud del amor de Cristo Jesús, deberíamos caer de rodillas para decirle al Señor, Señor, perdónanos porque a veces dudamos de tu amor, porque a veces no comprendemos.
Cuando yo era pequeño, hermanos, desde pequeño mi mamá me enseñó que habían muchas preguntas que yo no tenía que hacerme. Y que habían muchas cosas que sencillamente tenía que creer por fe. Y más aún todas aquellas que tienen que ver con Dios. Porque a mí me enseñaron desde pequeño que todo lo que Dios hace es bueno. Y que aunque a veces no lo entendamos, tiene una razón de ser. Y a veces pensamos, hermanos, que preguntarnos este tipo de cosas es pecar. Que preguntarnos esto es dudar de Dios. Pero hermanos, no es dudar de Dios, porque la pregunta sigue ahí. Y la duda sigue ahí, tu corazón sigue diciendo hay que creer en Dios. Pero cada vez que llega el tema a la mente, entonces como que no sabemos cómo explicarlo. Mis queridos, Dios no es un Dios sanguinario. Dios no es un Dios que se deleite en la maldad. Dios es un Dios que esperó a este pueblo. Y Dios es un Dios que tiene misericordia con los seres humanos de hoy día. Y cuando te ve a ti y a mí como parte de esta iglesia sufriendo y queriendo que Él regrese, entonces Dios te dice, mira, yo amo a los seres humanos aunque tú no lo entiendas. Porque nosotros los seres humanos no somos así. Nosotros amamos a los buenos. ¿Sí o no? Pero odiamos a los malos, especialmente a aquellos que nos hacen daño, especialmente a aquellos que nos han afectado, que han hecho que lloremos. A esos no los queremos. Pero en esta mañana, querido, Dios te está diciendo, mira, hijo, yo amo a todo el mundo. ¿Ustedes creen que Dios se deleita, hermanos, viendo tanta maldad en este mundo? ¿Saben que el día del juicio va a ser el día más triste en la existencia de Dios? Aunque la Biblia lo menciona como alguien que está sentado en el trono, pero el día del juicio, hermanos, cuando Jesús regrese por segunda vez y cuando descienda fuego del cielo y acabe con esta humanidad, será el día más triste en la existencia del Dios maravilloso que tenemos. Porque será el día en que con dolor Dios tiene que castigar a sus hijos. Porque Dios ama, queridos, a todos los seres humanos. Miren, Dios ama a los ateos que dicen no creer en Dios y que hasta hablan en contra de Dios. Dios ama a los rebeldes. Dios ama a los homosexuales. Dios ama a las prostitutas, a los depravados, a los que abusan de los menores, a los ricos impiadosos que se aprovechan de los pobres, a los pobres que esconden su desgracia detrás de su pobreza. Dios ama a todo el mundo, ama a los racistas, ama a los filósofos. Dios ama a los blancos y a los que no lo son, a los de color. Dios ama a los ricos, pero también ama a los pobres. Dios ama a todos los seres humanos, aunque no entendamos. Dios ama a los violentos, a los que acaban con la vida de los seres humanos. Dios ama y Dios los espera. Y Dios dice, mira, hijo, yo los voy a esperar. Y cuando ves sufriendo a su pueblo y diciendo, Señor, ¿cuándo vuelves? Entonces Él te dice, mira, hijo, voy a esperar un poco más, voy a esperar más tiempo. Hay millares y millares de personas en la ciudad de Bogotá que están allá afuera sufriendo, que todavía no conocen de Cristo Jesús, y Dios los está esperando. Y Dios te dice, los voy a esperar. Querida iglesia, es por ellos que Dios sufre de día y de noche. Dios ya no sufre por ti, ¿sabes por qué? Porque tú ya estás aquí, porque tú ya abriste tu corazón a Él, porque tú ya haces parte de esta iglesia, del pueblo de Dios. Pero es por ellos que Dios sufre de día y de noche. Es por ellos que Dios derrama lágrimas en el reino de los cielos. Es por ellos que Cristo vino a morir a este mundo. Y cuando Dios ve a su pueblo queriendo irse para el cielo, que es un deseo humano bueno, de alguna manera el Señor se siente decepcionado. ¿Sabes por qué? Porque Dios quisiera que tú también los amaras a ellos. Porque Dios quisiera que tú corrieras la segunda milla por ellos también. Porque Dios quisiera que tú dejaras de pensar que tu mundo es solo este de las cuatro paredes, el mundo de la iglesia. Y Dios quiere que abras tus ojos para ver que afuera hay un mundo de cientos de millones de personas que están esperando que tú les hables de Cristo Jesús. Y esos que están afuera, hermanos, están hundiéndose en la moralidad podrida de este mundo. Y tú dirás, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo?
Quiero que leamos un texto final. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Y vamos a buscar el versículo 17. Perdónenme que tome un minuto más. Dice, versículo 17: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 19. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado, ¿qué? Tu alma. Es por eso, mis hermanos, que tú tienes que salir al mundo para hablarles de Jesús. Es por este versículo que si es necesario tienes que suplicar a las personas que están afuera, tienes que llorarles, porque tú y yo somos la voz de Dios en este mundo, somos las manos de Dios en este mundo, somos los ojos de Dios en este mundo, los pies de Dios en este mundo. Y cuando Dios quiere dar un mensaje a esos hijos que tiene afuera, la única manera que tiene para hacerlo es a través de ti. Dios en esta mañana te está diciendo: mira, hijo, ve. Tú tienes que ir. Yo no puedo ir porque ellos no me ven. Yo podría ir y llorarles, pero ellos no me ven. Así que tú tienes que ir en nombre mío. Y si es necesario, llórales. Y si es necesario, suplícales. Y si es necesario, haz lo que sea necesario para que esas personas que están afuera puedan conocer del amor de Cristo Jesús. Mis queridos, esa es la única razón por la cual existimos como iglesia. Es la única razón. No hay más. Esta iglesia no existe para estar aquí sentaditos, felices, engordándonos espiritualmente, ignorando el mundo que está afuera. Hay muchos adventistas que creen que la mejor forma de prepararse para la segunda venida de Cristo Jesús es aislándonos del mundo, con el temor de que nos contaminemos. Pero yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿y cómo Dios va a llegar al mundo si no es a través de su iglesia que está en este mundo? ¿Cómo Dios va a llegar a ellos? ¿Cómo va Dios ya a llegar a tantos jóvenes que están perdiéndose en medio de este mundo si no es a través de ti? ¿Es esa la razón por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace evangelismo, hermanos? ¿Es esa la razón por la cual no nos cansamos de hacerlo y de hacerlo? ¿Es esa la razón por la cual cada vez que el pastor se para aquí invita a su iglesia para que contemos a otros, para que hablemos a otros? La primera semana de septiembre, hermanos, la primera semana de septiembre estaremos durante una semana en este lugar en una campaña evangelística predicando la palabra de Dios. Y hemos venido hoy un poco más de un mes antes para decirle a esta iglesia que hay un Dios que está esperando demasiado de esta iglesia, que hay un Dios que quiere decirte en esta mañana que la única razón por la cual te invitó y la única razón por la cual existes en este mundo es para que salgas al mundo, es para que vayas a contarles de Cristo Jesús. Hay cientos de miles de personas que están sufriendo allá afuera, hermanos, que están queriendo encontrar solución para sus problemas y ellos necesitan de Dios. Ellos piensan que la solución está en los placeres. Ellos piensan que la solución está en el dinero.
Ellos piensan que la solución está en el estudio, está en la droga, está en dejar su hogar y conseguir otro hogar. Pero cuando esas personas que están afuera están queriendo encontrar una solución para sus problemas, la verdad es que lo intentan todo y no consiguen nada y no son felices. Y esas personas, hermanos, pueden ser hasta nuestros seres queridos, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros vecinos. ¿Ustedes creen que Dios se siente feliz de que ustedes estén aquí, pero sus padres estén allá? ¿Ustedes creen que Dios se siente satisfecho de que ustedes estén aquí, que yo esté aquí, pero que mis hermanos estén allá y mis amigos estén allá, mis compañeros de trabajo con los cuales 5 días o 6 días a la semana me saludo, trabajo, estoy con ellos? ¿Ustedes creen que Dios está feliz en que tú sábado tras sábado vengas aquí, pero tus amigos estén allá? Yo a veces creo, hermanos, que Dios piensa que la felicidad completa para Él será solo cuando todos ellos estén acá. Cuando todos estemos en las manos de Jesús, preparados para ir al reino de los cielos. Y por eso, mis queridos, es que Dios abre puertas. Y yo sinceramente creo que la primera semana de septiembre es una de esas puertas que el Señor va a abrir para que muchas personas que son cercanos a nosotros puedan conocer de Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos una labor como iglesia. El Señor te está diciendo hoy: mira, tú tienes que ser un instrumento en las manos de Dios. Tienes que desde hoy empezar a orar por eso. Tienes que desde hoy, querida iglesia, desde hoy empezar a trabajar por eso. Una campaña evangelística no es un hecho aislado en la vida de una iglesia. No es sencillamente que esa semana se apartó, esa semana vamos a orar. No, yo he venido hoy, hermanos, para hacerle la invitación a ustedes. Más de un mes en que vamos a empezar a orar a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen en la oración, hermanos? Díganme, con sinceridad, ¿cuántos creen que Dios responde cuando oramos? Ustedes no creen, hermanos, que si desde hoy usted empieza a orar todos los días, por esa persona que a lo mejor en este momento está llegando a su cabeza, a su mente, y usted empieza a orar todos los días, ¿ustedes no creen que Dios va a hacer algo, hermanos? Vuelvo a repetir, ¿cuántos creen en la oración, hermanos? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que contesta, un Dios que es real, que contesta? Ahora, si tú crees en la oración, entonces oremos más. Tenemos un mes y un poquito más de un mes para orar, pero no solo para orar, hermanos, para organizar a la iglesia, para prepararlo todo, para nombrar comisiones, para diseñar la estrategia que será, para luego hacer invitaciones, para salir a invitar. Tenemos un mes, hermanos, para estudiar con las personas, para hablarles de un Cristo Jesús maravilloso que espera, que tiene paciencia con ellos. Y Dios va a hacer algo, hermanos. Dios va a hacer algo. Porque este asunto, hermanos, no se trata de seres humanos. Este asunto, hermanos, la Iglesia Adventista es una institución que tiene una misión sagrada, que es salvar a los seres humanos, prepararlos para el reino de los cielos. Y cuando digo Iglesia Adventista, estoy refiriéndome a ti como adventista. Entonces yo voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes hoy quisieran aceptar la invitación de Dios? Dios te está invitando para que seas sus ojos, para que seas sus manos en esta tierra, para que seas su voz en esta tierra, para que seas esta tierra. Y Dios te está invitando para que hoy seas un instrumento en sus manos y que durante este mes puedas ser un instrumento en la salvación de una persona. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle: Señor, aunque no sé cómo, pero hoy quiero aceptar tu invitación a ser un instrumento en tus manos para la salvación de este mundo? Quiero amar a esas personas como tú las amas.
Quiero vivir por esas personas como tú vives. Quiero dejar mis prejuicios a un lado. Quiero dejar mis preconceptos a un lado. Quiero que me ayudes a entender que la única razón por la cual existo es para que esas personas tengan una oportunidad de salvación. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, aquí estoy, utilízame? Y quisieran hacerlo colocándose en pie. Dios te va a utilizar de alguna forma. De alguna forma. Ahora, querido, mira, tengo que decírtelo en el nombre de Dios. No te coloques en pie si no estás dispuesto a ser un instrumento. No te coloques en pie si desde ya tu estilo de vida es aquel en que cuando hay una campaña evangelística no apareces por acá, a menos que estés haciendo planes de tomar parte activa en este asunto que se llama evangelismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios te puede utilizar y puede hacer grandes cosas contigo si ve en ti un corazón dispuesto, y lo va a hacer. Pero Él quiere ver un corazón dispuesto. Queridos, Dios les bendiga. Dios bendiga esta iglesia. Dios bendiga esta iglesia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Padre, hoy queremos agradecerte, Señor, porque estamos aquí solo porque alguien entendió que era necesario hablarnos, o hablarle a nuestros antepasados, o hablarle a la familia nuestra acerca de Cristo Jesús. Muchos años atrás, nuestra familia o nosotros mismos aceptamos tu palabra gracias a esas personas. Hoy estamos aquí y entendemos firmemente, Señor, que allá afuera hay cientos de miles de personas a las cuales amas, y que por más que estén hundiéndose en medio de la maldad de este mundo, tú los amas y tienes paciencia con ellos. Así como tuviste paciencia con los pueblos pasados, así como los llamaste con amor. Tú no eres un Dios que te deleites en el sufrimiento del ser humano. Y si un día, Señor, este mundo y los habitantes de este mundo tendrán que sufrir y parar de respirar, no será porque tú te deleites, no será porque tú te agrades en eso, será porque los mismos seres humanos han decidido no aceptarte. Y entonces con dolor tendrás que destruirlos. Pero aquí estamos como iglesia para decirte que queremos ser instrumentos en tus manos y que aceptamos la invitación que nos haces. Queremos ser instrumentos para rescatar a muchos de esos que están afuera. Señor, mira el corazón de cada persona que está aquí. Dentro de un poquito más de un mes estaremos en este lugar teniendo una semana de evangelismo, en la cual hablaremos de Jesús como la solución para los problemas de los seres humanos. Esa semana es una semana que tú has apartado para hablar al corazón de esas personas. Pero eso será imposible si quienes estamos aquí no los traemos, si quienes estamos aquí no los invitamos. Por eso desde hoy queremos colocar esta iglesia en tus manos. Desde hoy queremos colocar a los líderes de esta iglesia en tus manos. Y queremos rogarte, Señor, que motives a la iglesia, que les ayude, Señor, a iniciar un mes de oración en el cual coloquemos todo esto en tus manos. Que nos ayudes a organizar todo, a cumplir con nuestra parte humana. Porque si nosotros cumplimos con la parte humana, entonces tú cumplirás con tu parte y veremos milagros en este lugar para honra y gloria de tu santo nombre. Nos abandonamos en tus brazos de amor, Señor. Ahora que salimos, llévanos con bien a casa y guárdanos, porque lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.
Es lindo sentir la bendición y la motivación de parte de Cristo Jesús. Así que vamos a reflejarlo con las estrofas del himno número 558. Es una invitación que hoy se nos ha dejado en nuestros corazones. Himno número 558.